Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta conferencia de prensa mensual del día 19 de septiembre del 2023, en formato virtual. Voy a permitir, antes que nada, presentar a los miembros del Presidium. Nos acompañan el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. También nos acompaña la contadora público Teresa Rodríguez Bastidas, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales. También nos acompaña el maestro José Luis Arrieta Aguilar, presidente del Comité Técnico Nacional de Tesorería. Nos acompaña el doctor Gabriel Casillas Olvera, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos. Y mi nombre es Gerardo González, director general del IMEF. Bienvenidos sean todos ustedes y les cedo la palabra a nuestro presidente nacional. Adelante, José Domingo. ¿Querías hacer la aclaración, Gerardo, Correcto. Sí, muchas gracias por el recordatorio. Estaremos terminando esta conferencia de prensa a las 10:45 a más tardar, en virtud de que se va a estar llevando a cabo el simulacro a nivel nacional. Entonces, les pediré, por favor, que pues las preguntas las anotemos de manera oportuna para poder aprovechar el tiempo y contestar la mayor parte de estas. Ahora sí, adelante, José Domingo. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Buen día a todos a nuestra conferencia de prensa del mes de septiembre. Un gusto tenerlos a todos aquí. Me voy a permitir leer el boletín de prensa en sus mensajes principales. El año comenzó con perspectivas económicas globales que han resultado diametralmente distintas a la realidad. Se anticipaba una recesión en las economías avanzadas debido a la restricción monetaria que han instrumentado sus bancos centrales, mientras que China iba a ser el motor del crecimiento a nivel global al haber reabierto su economía después de cierres masivos para enfrentar una ola tardía de COVID. Sin embargo, las proyecciones han cambiado. Los economistas de las principales casas de análisis habían pronosticado tasas de crecimiento alrededor del 1% para los Estados Unidos y por arriba de 6% para China. Hoy las proyecciones se han ido moviendo hacia un crecimiento del PIB en Estados Unidos por arriba de 2% y de China cercanas al 4%. En línea con los supuestos originales, los mercados anticipaban una deducción de tasas de los bancos centrales de economías avanzadas y un aumento en los precios de ciertas materias primas debido a la reapertura de China. Sin embargo, las expectativas divergentes han llevado al Banco de la Reserva Federal a continuar aumentando las tasas y a una desaceleración en los precios de las materias primas. El posicionamiento de los portafolios de inversión a nivel global, fundamentalmente en una perspectiva errónea y la renuencia a modificar las asignaciones de sus activos, ha provocado alta volatilidad de los mercados financieros globales en las últimas semanas, particularmente en los mercados de renta fija. Para México, las dos consecuencias de tener una economía sólida en los Estados Unidos y una Fed que haya continuado elevando su tasa de interés han sido una mayor tasa de crecimiento observada y mayor restricción monetaria por un periodo de tiempo más prolongado. El mayor crecimiento de la economía estadounidense se ha transmitido a México en mayor producción automotriz, a pesar de la debilidad manufacturera global, así como en los fuertes incrementos de los flujos de remesas y de turismo. Sin embargo, la fortaleza económica de los Estados Unidos no ha sido el único factor que ha impulsado el crecimiento en México. A ello se suma la relocalización o nearshoring, así como la aceleración del gasto de gobierno en los proyectos insignia del gobierno. El nearshoring, aunque todavía en etapa temprana, se ha estado observando en un impulso en la construcción debido al desarrollo de parques industriales, preparando el terreno para que aterricen las líneas de producción que las empresas globales de manufactura desean reubicar de Asia y Europa del Este a nuestro país. Ahora pasaremos a las perspectivas. En línea con la mejoría económica observada, el Comité Nacional de Estudios Económicos del INMEF
elevó su perspectiva de crecimiento del PIB para 2023 de 2.8% a 3.1% y ligeramente para 2024 de 1.8% a 1.9%. En cuanto a la fortaleza del tipo de cambio, el peso ha continuado mostrando fortaleza a pesar de la elevada volatilidad de los mercados financieros internacionales. El reducido universo de inversión en emergentes, la política monetaria responsable del Banco de México, así como el nearshoring y la situación de las finanzas públicas relativa a otros mercados, le han brindado soporte al peso. Hacia adelante, en el IMEF proyectamos un tipo de cambio de 17.76 para fin de este año y de 18.95 para el 2024. La inflación ha continuado disminuyendo desde su pico más reciente de 8.77% en la segunda quincena de agosto de 2022 a niveles por debajo de 5%. No obstante, alrededor de 70% de esta caída ha sido explicada por el componente no subyacente. Por un lado, esto revela que la inflación subyacente ha continuado cayendo, pero a una menor velocidad. Por el otro, que el componente no subyacente se ha estado reacelerando debido principalmente al comportamiento de los precios de los productos agropecuarios. Las consecuencias del fenómeno climatológico conocido como el Niño, así como la terminación del acuerdo de guerra entre Rusia y Ucrania para exportación de grano han abonado a esa aceleración. En este sentido, el IMEF anticipa que la inflación termine en 4.7% en 2023 y 4% en 2024. El IMEF considera que la propuesta de paquete económico 2024 contiene aspectos que preocupan. 1. Que contemple niveles de déficit presupuestario de 4.9% para el siguiente año, siendo de manera sorpresiva el más elevado de las últimas 3 décadas. 2. Este elevado déficit conlleva diversas consecuencias que, si bien no serán inmediatas, sí impactarán negativamente en las finanzas públicas de los siguientes años, traduciéndose en un crecimiento económico más débil que el actual. 3. La ausencia de un cambio estructural que permita a Pemex alcanzar un nivel de salud financiera que permita su sostenibilidad en el mediano plazo. Y 4. La expansión fiscal que propone a la luz de la lucha para disminuir la inflación. Para el IMEF, los principales riesgos que enfrenta la economía de México son una posible desaceleración en los Estados Unidos, mayor restricción monetaria de los bancos centrales en las economías avanzadas, la situación financiera de Pemex, que ha disminuido los ingresos netos que recibe el gobierno de la renta petrolera, la posibilidad de que México no pueda aprovechar de todo el nearshoring por falta de infraestructura, particularmente suministro de agua, así como de energía eléctrica de calidad y de fuentes renovables, y ante las disputas que existen con los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos en el marco del TEMEC, el alto nivel de inseguridad y falta de Estado de Derecho. Por último, que se presenten presiones políticas que minen la confianza en el proceso electoral del 2024. Hasta aquí las perspectivas del boletín y yo le cedería la palabra a la contadora Teresa Rodríguez para que nos lea la parte fiscal del boletín de prensa. Por favor, Tere. Muchas gracias. En materia fiscal, como sabemos, recientemente se publicó el paquete económico de 2024 presentado por el Ejecutivo Federal, el cual tiene por objeto dar continuidad a las políticas públicas actuales sin prever cambios en materia fiscal, con el objeto de otorgar certidumbre jurídica. En este sentido, se prevé que mediante una fiscalización eficiente, la recaudación tributaria de 2024 se ubica en 4.942 millones de pesos, que es la más alta de la que se tiene registro. La iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 mantiene los mismos estímulos fiscales que han estado vigentes en 2023,
únicamente adicionando un estímulo para las personas físicas y morales que enajenen libros, periódicos y revistas cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 6 millones de pesos y que dichos ingresos representen al menos el 90% de los ingresos totales. Y este estímulo consiste básicamente en una deducción adicional para impuestos sobre la renta por un monto equivalente al 8% del costo de los libros, periódicos y revistas que adquieran. Por su parte, las tasas de recargos mensuales para el pago de créditos fiscales por prórroga, a plazo y por mora se mantienen sin cambios. Por lo que respecta a la tasa de retención anual de impuestos sobre la renta por intereses pagados por el sistema financiero, se propone que se incremente de 0.15% a 1.48%, lo que se podría traducir en menores rendimientos para los ahorradores mexicanos. Cabe señalar que aun y cuando el paquete económico no presenta cambios relevantes en materia fiscal, sí se prevé que se incluyan mediante medidas administrativas reglas para la implementación en México del instrumento multilateral aprobado por el Senado, así como del impuesto mínimo global, ambas acciones que forman parte de los pilares 1 y 2 de la OCDE, organización internacional de la que México es parte. Gracias, José Domingo. Gracias, Tere. Y en la parte de ASG, le cedería la palabra al licenciado José Luis Arrieta. Por favor, José Luis. Gracias, José Domingo. Bueno, en la parte de ASG me gustaría comentar lo siguiente. Por ser un tema de suma relevancia financiera, el IMEF, con el apoyo de sus diversos comités, llevó a cabo el primer Foro Nacional de Análisis Práctico de los Principios ASG, que por sus siglas significan ambiental, social y de gobernanza, donde se destacaron múltiples acciones que las empresas, no importando su tamaño, pueden ejecutar para aprovechar los beneficios que ASG representa. Bajo la premisa de que la conciencia social de una organización debe mostrarse desde su plan de negocios y que los beneficios no deben de estar concentrados únicamente en las ganancias económicas, este foro permitió a diversas empresas poderse llegar de conocimiento técnico y experiencia de otras industrias. Actualmente existe una creciente demanda por parte de los consumidores, y no solo de los consumidores, sino de los financiadores y de los inversionistas de empresas que adoptan prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Se demostró que aquellas organizaciones que logran reducir su huella ecológica y adoptar enfoques sostenibles en sus operaciones, a menudo experimentan beneficios económicos significativos. Estas prácticas pueden ayudar a reducir costos a través de la eficiencia energética, la gestión responsable de los recursos naturales y una mayor productividad. Además, las empresas sostenibles tienen accesos a mercados cada vez más amplios y atraen a consumidores y clientes que valoran y apoyan a las empresas que se comprometen con la responsabilidad social y ambiental. La consideración de los aspectos sociales en la gestión empresarial no solo es ética y respeto a los derechos humanos, también es una responsabilidad y oportunidad para que el crecimiento económico del país siga desarrollándose. De ahí la importancia de fomentar un mayor compromiso con los colaboradores y atender la productividad y el desempeño financiero de las empresas, acciones que conducen a un mejor entorno de negocios y de nación. Simplemente para cerrar, el IMEF es un organismo que se pronuncia a favor de estas iniciativas ASG y lo seguirá promoviendo. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Conforme al orden del día, entonces pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Y tenemos anotados por acá ya a 3 personas. La primera de ellas es Leonor Flores del Universal. Adelante, Leonor, buenos días. Es en relación, mi primera pregunta sobre el tema del déficit que se está proponiendo en el paquete económico 2024. La Secretaría de Hacienda dice que este nivel no va a ser permanente ni estructural. Incluso dan una proyección de los próximos años de cómo va a estar este déficit, y ellos están
pronosticando que va a ir bajando a 2.1%, 2.2% alrededor hasta el 2029. ¿Ustedes creen que es viable esa proyección que están haciendo? ¿Le creen que no va a ser de una sola vez? Y por otro lado, también para el doctor Casillas, si nos puede, por favor, comentar acerca de cómo ha visto la reacción de la decisión de la Comisión de Cambios en relación a la reducción de las coberturas cambiarias y cómo ha reaccionado el tipo de cambio. Gracias. Si gustas, Gabriel, por favor. Claro que sí, José Domingo, muchas gracias. Leonor, un gusto saludarte. Mira, los dos temas que comentas, ¿no? Si quieres, la primera es más fácil, tu segunda pregunta del tipo de cambio es más fácil contestarla, entonces voy a empezar por ahí, luego me paso a la parte fiscal. En la parte de la reacción de los mercados ante el anuncio de la Comisión de Cambios, ha sido, la verdad, ha sido bienvenido. Obviamente, cuando un banco central pues comenta que ya no va a estar, ya no va a tener esta actividad en donde estaba proveyendo de dólares de alguna manera si se necesitaban en el mercado, pues normalmente lo que vemos es una pequeña depreciación, ¿no? Esa sería como la reacción inicial. Y si el mercado lo toma bien, pues normalmente se regresa, ¿no? Eso independiente de cualquier otro factor en el mercado a nivel global. Y eso es lo que hemos observado, ¿no? A la hora del anuncio vimos una ligera depreciación, digamos, de corto plazo y ya se ha regresado. Entonces, yo creo que el mercado ha tomado muy bien esta medida. Al final del día, esta medida es de la época de la pandemia. Entonces, no, vamos, ya no hacía falta, ya no estamos en un momento de estrés financiero como en medio del peor momento de la pandemia. Entonces, era como una especie de mecanismo vestigial, ¿no? Que ya no era necesario. Entonces, yo creo que eso estuvo muy bien. Lo que los mercados creo que le están poniendo más atención es a la posibilidad de que la Comisión de Cambios llegue a anunciar un programa de acumulación de reservas, ¿no? Esto podría pasar. Al final del día, las reservas internacionales en México están en muy buen nivel, por arriba de 200,000 millones de dólares. Sin embargo, pues existe la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional, en su próxima revisión de la línea de crédito flexible con México, ¿no? que anda alrededor de 50,000 millones de dólares, un poquito por abajo de eso, y que esa línea se llegue a reducir. Recordemos que antes de la pandemia, el Fondo Monetario quería reducir la línea para liberar esos recursos, dado que no los estaba usando México, y prestarle a otros países que tienen más necesidad. Sin embargo, esta necesidad, paró durante la pandemia el Fondo Monetario, paró esta reducción de la línea, pero ahora podría volver a querer reducirla. Entonces, la Comisión de Cambios podría pensar que para reemplazar la falta o la reducción de la línea de crédito flexible y obviamente tomando en cuenta todos estos flujos y la apreciación del peso, pues podría tomar en cuenta esta buena situación del mercado para poder acumular reservas, ¿no? En dado caso que lo llegue a anunciar, la verdad es que pensamos que lo va a hacer con mecanismos que no son invasivos, como las opciones que se utilizaron a finales de los 90s o hace pues prácticamente 12 años, ¿no? Que son las opciones donde solamente el Banco Central compra dólares del mercado cuando hay un cierto exceso, una cierta oferta de dólares, ¿no? Yo creo que eso sería, creo que lo más relevante. Entonces, los participantes de los mercados a nivel global están a la espera de la posibilidad de que la Comisión de Cambios haga un anuncio como el que platico, ¿no? Ese es uno. La respuesta a la pregunta 2, querida Leonor. Y el primero del déficit, en la parte del déficit, bueno, obviamente en el IMEF, obviamente estamos preocupados por temas de largo plazo, de sostenibilidad fiscal. Entonces siempre hacemos énfasis en los riesgos en los cuales pues se puede incurrir hacia adelante, ¿no? Como ya lo comentó el presidente nacional. Ahora, viendo cómo está el particular el déficit de este año, el déficit de este año tiene mucho que ver el que se está proponiendo para 2024, a ese me refiero, perdón. Entonces, el que se está proponiendo para 2024, el que ya incluye todo, ¿no? El saldo, bueno, no el saldo, los requerimientos financieros del sector público, lo que sería el déficit más amplio, que toma Pemex, CFE, todo el sector público, de 5.4%, que es el que ha llamado mucho la atención en los mercados y en la prensa. Realmente se ve escandaloso porque es el más grande en este siglo. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que dos cosas, ¿no? Uno, que en México no se toma como en otros países el gasto de vengado, sino se toma como pagado.
La diferencia es muy sencilla. Cuando es devengado es como ya se gastó aunque no se gaste, y pagado es solo cuando se paga. Entonces, en México es así, y entonces mucho del subejercicio que se está llevando a cabo este año, en 2023, se está mandando a que sea gasto en 2024. Entonces, no nada más hay que ver el puro déficit, hay que ver la deuda. Si viéramos un incremento de la deuda importante en el 2024 con respecto al que se esperaba, pues sí podría llegar a sonar las alarmas. Pero la verdad es que tanto en precriterios, ¿no?, que se 2024, que se publicó en abril, como en criterios 2023, que se publicó en septiembre del año pasado, en ambos se estimaba que la deuda a final de sexenio en 2024 iba a acabar en 49.9% del PIB, ¿no? Y ahora, en el paquete económico que entregó el secretario de Hacienda al Congreso el 8 de septiembre, se está estimando que acabará la deuda en 48.8% del PIB, ¿no? Esta deuda que incluye todo, ¿no?, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Entonces, en ese sentido, la verdad es que aunque se está pasando gasto no ejecutado este año al año que sigue, ¿no?, y viendo que la deuda realmente no está creciendo más, ¿no?, sino al contrario, con respecto a las expectativas es menor. Entonces, si ponemos eso, y un detalle más, y con esto acabo, que a la hora de ver el componente de gasto de infraestructura del gobierno en este déficit en el que se quiere incurrir, una muy buena parte tiene que ver con los proyectos del gobierno, los proyectos insignia del presidente López Obrador, los que oímos cada mañanera, ¿no?, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas. Entonces, pues esos no se van a seguir construyendo al infinito, ¿no? Si se terminan, pues no va a haber construcción de estos proyectos. Entonces, en este sentido, debería de bajar el déficit a la trayectoria que trae Secretaría de Hacienda. ¿Es creíble? Sí, sí es creíble. Ahora, lo que pasa es que en el mediano plazo se deja poco margen fiscal. Creo que esa es la preocupación de mediano plazo del IMEF, pero en el corto plazo, la verdad es que vemos el paquete económico bien. Y yo nada más agregar que el verdadero reto es lograr efectivamente poderlo reducir para los próximos años. Ese es el verdadero reto. Gracias. Gracias. Tenemos también a Miguel Moscosa del Financiero. Adelante, Miguel. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Miguel, gracias. Perfecto. Preguntarles sobre los datos que hoy publica el INEGI del indicador oportuno. Parece que ya se muestra una leve desaceleración tanto para julio como para agosto. ¿Consideran que sí podría ser un primer síntoma de enfriamiento hacia adelante, como ya se anticipaba desde para esta segunda mitad del año, ya que en julio la actividad económica habría crecido 3.6% anual y en agosto 3.4%, y desde el 4% de junio? Si bien son sólidos, pues parece que podría irse desacelerando, pero me gustaría saber su opinión y también sobre las preocupaciones que señalan en cuanto al mayor apretamiento por parte de bancos centrales de economías avanzadas. Esto en la antesala de que mañana haga el anuncio de la Fed. ¿Ustedes cómo creen que venga pues sí, su postura, tanto el anuncio de la tasa de interés como la actualización sobre otras variables económicas? Y si ustedes están descartando o todavía están a la expectativa de otra subida para la reunión de noviembre. Gracias. Por favor, Gabriel. Gracias, José Domingo. Manuel, qué gusto. Pues mira, muy rápido, no va a ser tan extensivo como la anterior, pero mira, en el caso del IOAE, del indicador oportuno, realmente si vemos las tasas de crecimiento mensual que está estimando el INEGI, ¿no? Que recordemos que esta estimación es oportuna porque no tiene toda la información. Entonces, la información que no tienen, esos agujeros los llenan con herramientas estadísticas. Entonces, realmente vemos para julio un 0.3% y para agosto un 0.17%. Entonces, todavía son incrementos, no es una contracción mensual, pero pues tenemos que tomar en cuenta que al final del día, con el cambio de año base que hizo el INEGI recientemente, ¿no?, el PIB el año pasado creció más de lo que esperábamos, ¿no? Entonces, simplemente por efecto de base de comparación, es muy factible que veamos menores tasas de crecimiento anuales en esta segunda mitad del año, ¿no? Entonces, yo más que fijarme en las tasas anuales, que la que comentabas, Miguel, perdón, yo me fijaría más en las mensuales para ver ese impulso adicional, ¿no? Y realmente ver si hay una desaceleración o no. Ahora, habiendo dicho esto, la verdad, al final del día, pues toda restricción monetaria conlleva una desaceleración económica.
en más medida o en menor medida, ¿no? En el caso de Estados Unidos, normalmente viene acompañada esta restricción monetaria con una desaceleración económica. Por eso todo el mundo pensaba, como comentaba el presidente nacional al principio, que íbamos a empezar el año y íbamos a tener una recesión en Estados Unidos, cosa que no sucedió. Pero eso no quiere decir que ya nos salvamos y ya no va a pasar. O sea, al final del día, la mayoría de los analistas a nivel global pospusieron esa recesión, como pensando, bueno, en esta ocasión está tardando mucho más la política monetaria en actuar en la economía, pero sí va a haber recesión y o una desaceleración, y esta va a ocurrir en el 2024, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, yendo hacia allá, en México, que también se esperaba una desaceleración más importante y que ha habido una revisión tremenda de pronósticos al alza, incluyendo nosotros en el IMEF, pues tiene que ver en particular con que no hubo recesión en Estados Unidos. Entonces, simplemente pensando en una desaceleración en Estados Unidos hacia el año que entra, es muy factible que la economía mexicana crezca a menores tasas en los próximos meses y trimestres hacia 2024. De todas maneras, pues la revisión ha sido al alza y creo que pues todavía México va a crecer a una tasa bastante saludable este año, ¿no? Que es 3.1%, como ya se comentaba. Y en el caso del tema de la Reserva Federal, nosotros discutimos en el IMEF al respecto, pero no tenemos en la encuesta tal cual la Reserva Federal. Entonces, la mayoría, lo que puedo decir de las reuniones es que anticipamos que mañana no va a subir la tasa a la Reserva Federal, como la mayoría del mercado piensa, y ahí sí la opinión de qué va a hacer hacia adelante está muy dividida, ¿no? Algunos pensamos que sí es factible que suba otros 25 puntos base más en noviembre, otros piensan que ya no, que ya acabó. Entonces ahí, digo, la verdad es que la opinión fragmentada, así es tal cual está el mercado, ¿no? Yo creo que va a depender mucho del mensaje que haga que quiera dar la Reserva Federal el día de mañana. ¿No? Espero haber contestado, Miguel. Gracias. Jessica Martínez, del Instituto Mexicano de la Radio, envía la siguiente pregunta. ¿Cuál consideran que es la trascendencia para la actividad económica del cierre temporal del Puente de las Américas que comunica las localidades fronterizas de Ciudad Juárez con El Paso, Texas? ¿Y qué tanto puede afectar la economía de México y qué sectores serían los más afectados? Gabriel. Bueno, yo creo que siempre un cierre, como una gran cantidad de la mercancía, más del 60% de la mercancía que se exporta va vía, digamos, trailers, ¿no? Tractocamiones, y van vía carretera, pues claramente, y el Puente de las Américas es uno de los más importantes, pues claramente cualquier cierre puede llegar a provocar algún rezago en la exportación, no necesariamente en la producción. Ahora, no es el único puente, normalmente hay alternativas, sube un poco los costos, pero existen alternativas. Entonces, realmente, nosotros pensamos que no va a tener un impacto significativo. Una cosa importante es que este impacto se puede perder, porque si vemos en la manufactura, en todo el año en México, ha estado muy débil. Casi todos los rubros, prácticamente casi todos, excepto el automotriz. La automotriz es el único que no nada más no ha estado débil, sino ha estado muy fuerte. En Estados Unidos están importando muchísimos vehículos de México, ¿no? Como que desde la pandemia hubo una necesidad por cambiar el parque vehicular que no pudo ser satisfecha. Entonces esta necesidad se ha estado satisfaciendo con toda la producción y exportación que ha hecho México, y en ese sentido, pues como que toda esa fortaleza que hemos visto en la automotriz de exportación podría ser tan fuerte que prácticamente ni se noten los efectos de este cierre temporal del puente. Ahora, lo que puede llegar a preocupar más sería la huelga, ¿no? Que está en Estados Unidos, de este sindicato de trabajadores, ¿no? de fábricas de Ford, de Chrysler y General Motors. Hasta ahorita pues van algunos días, ¿no? Pareciera ser que el impacto es muy, muy, muy pequeño y particularmente concentrado en exportación mexicana de autopartes. Sin embargo, pues si llegara a alargar, ¿no? Más de 7 días más, 2 semanas, un mes, sí puede empezar a tener otros efectos, ¿no? Porque las cadenas están muy integradas. Por el momento son pocos días, no hemos visto realmente ningún efecto, e insisto, yo que de principio estaría concentrado en las autopartes, pero es algo que hay que estar monitoreando, ¿no? Yo creo que es muy preliminar poder hacer un análisis de eso, pero me preocuparía más este tema que el tema del puente, ¿no? Muchas gracias. Antonio Aguirre, del financiero Bloomberg, envía la siguiente pregunta.
¿Es real la disminución de presupuesto para salud, educación y organismos como INE, INAI y otros? De ser así, ¿qué riesgos se corren en el INE, dado que viene la elección del 2024? Bueno, yo creo que es un tema bastante importante revisar esta parte del presupuesto. Eh, Debemos tener en cuenta que estamos ante una sociedad polarizada como antesala de las elecciones del 2024. En ese sentido, creo que no se debe prescindir en lo absoluto los esfuerzos para tener una transición democrática de aquí al 2024. Entonces hacemos votos porque esa parte del presupuesto, en tal caso, se reconsidere y se pueda tener este trayecto de manera tersa para beneficio de nuestra democracia y obviamente de certeza para la inversión en nuestro país que tanto se requiere. En cuanto a temas de salud, que ahorita yo creo que Gabriel nos puede ayudar, pero sí hay un traslado de presupuesto de la Secretaría de Salud al IMSS de manera importante. Ahí, si quieres, Gabriel, no sé si quisieras abundar al respecto. Sí, claro. Muchas gracias, Domingo. Bueno, Antonio, la verdad es que sí, efectivamente hay algunas reducciones de presupuesto y hay que tomar en cuenta una cosa antes de hacer un análisis de esa parte en particular. Normalmente, lo que hemos visto que no se toca mucho por el Congreso en esta administración en particular, teniendo mayoría además en ambas cámaras, mayoría absoluta de 50% más uno, lo que no se ha discutido mucho es déficit, ¿no? La parte de deuda, la parte como que la parte de ingresos y la parte de balance, ¿no? ¿Qué es lo que es en donde se ha observado la responsabilidad fiscal de la administración actual? Sin embargo, en la parte de gasto, cuando se discute el gasto, sí hay cambios importantes, ¿no? Ahí sí hemos visto cambios importantes en las discusiones de los legisladores. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo ahorita no necesariamente es lo que va a quedar, ¿no? No digo que el gasto va a incrementar. Recordemos que una vez que digamos, se toma como dado la parte de ingresos, la parte de balance, no hay manera de incrementar el gasto, simplemente se hace relocalización del gasto, ¿no? Entonces, yo tomaría, no con un gramo de sal, pero no tomaría tan serio todavía la asignación de gasto que se está proponiendo por las discusiones que va a haber con los legisladores y, y efectivamente ver lo que comentaba nuestro presidente nacional, ¿no? Sobre cosas, por ejemplo, de menor presupuesto a la Secretaría de Salud, pero mayor presupuesto al IMSS, ¿no? Cosas que realmente al final del día, si vemos solamente el sector salud, tal vez no veamos una reducción, ¿no? Entonces, yo por el momento pensaría que no debemos hacer todavía un análisis profundo de la parte de asignación de gasto, sino hasta que empecemos a ver las discusiones en el Congreso, ¿no? Que probablemente, insisto, no quede como está, incluyendo la parte del INE. Por ejemplo, el mismo INE puede defender partidas del presupuesto, sobre todo en un año electoral, ¿no? Gracias. Parece que quiere tomar la palabra Antonio Aguirre. Me mandó mensaje. Adelante, Antonio. Soy Antonio Aguirre de El Financiero Televisión, para un poco la diferencia con mi compañero. Muchas gracias. Miren, además de esto que hemos hablado del presupuesto, el gobierno presume que no hay endeudamiento, por lo menos esa es la retórica que se tiene desde el púlpito mañanero. Todo indica, y según digo, ustedes son expertos, nosotros, o en mi caso, sé muy poco al respecto, pero de ahí mi duda. Todo indicaría que no es así, que sí hay endeudamiento. ¿Cómo entender esto, por un lado? Y por otro, ¿afecta el presupuesto y a las finanzas del país los sobrecostos de las megaobras del presidente López Obrador? Muchas gracias. Gabriel, si gustas, por favor. Claro que sí, José Domingo. Mira, Antonio, de dos cosas. Bueno, el sobrecosto es muy difícil de saber si hay o no hay. Siempre ha afectado, ¿no? Siempre afecta este tipo de cosas. Aquí hay personas que son más especialistas en este tipo de temas y algunos han llegado a observar
desde el punto de vista de apreciación de cuánto puede costar una obra versus los costos, que los sobrecostos han sido menores que en otras administraciones, pero aún así no está diciendo que no hay, ¿no? Entonces eso, la verdad es que sí yo pensaría que queda un poquito fuera de la competencia del Comité de Estudios Económicos del IMEF, que nos fijamos más en la parte macro, ¿no? Entonces yo lo dejaría en ese sentido. Y en la parte de endeudamiento, sí hay más endeudamiento si lo vemos desde el punto de vista de pesos corrientes. Eso es normal. Así la economía crece, las necesidades de financiamiento crecen, las tasas de interés han subido, el pago de intereses, sobre todo de los bonos que se van emitiendo, ¿no?, a tasas más altas, así como los bonos que tienen tasa variable, pues tienen que incrementarse, ¿no? Entonces, hablar de que no hay más endeudamiento en pesos, pues eso no es real, pero al final del día pasa en todos los países del mundo. Entonces, la definición que ha sido generalmente aceptada, que hay algunas críticas por utilizarla, pero que es la que generalmente se acepta, es dividirla entre el PIB, ¿no? Entonces, al final del día, siempre en todo el mundo, inclusive los cánones del Fondo Monetario Internacional, para poder haber cierta comparabilidad, se divide entre el PIB. Entonces, en ese sentido, si vemos la deuda como porcentaje del PIB, pues el endeudamiento que ha habido en esta administración, el incremento en el endeudamiento ha sido mucho menor que en otras administraciones. En la administración del expresidente Calderón, en la administración del expresidente Peña Nieto, hubo un incremento significativo en el endeudamiento. En esta administración no ha habido un incremento tan significativo, pero inclusive en términos de PIB se ha incrementado un poco, ¿no? Estamos hablando de que la administración empezó más o menos alrededor del 45% del PIB, y con el paquete económico que se plantea que termine en 48.8% del PIB, ¿no? Incluyendo todo, Pemex, CFE, completo, ¿no? Entonces, al final del día, es como se han movido las cosas. Ahora, si restáramos los proyectos de infraestructura, ¿no?, entonces ahí sí no se ve un incremento en el endeudamiento. Y yo creo que en ese rubro en particular es al que se refiere el presidente, que no ha habido endeudamiento. Si quitamos los proyectos de infraestructura, pues sí, no ha habido endeudamiento. Si hiciéramos lo mismo con las administraciones anteriores, ahí sí hay endeudamiento, aún quitando los proyectos de infraestructura. Entonces yo creo que a eso se refiere, pero bueno, como siempre, se puede ahí ver diferentes tipos de cifras, etcétera. Al final del día, pues es lo que se va a pagar, ¿no? Y eso sí ha habido un incremento, ¿no? Entonces no sé si contesté tu duda, estimado Antonio. Gabriel, me quedó un poco la duda cuando me decías sobre el asunto de las megaobras, que bueno, ya sé que no es tan competencia de ustedes, pero mi duda es, por ejemplo, el 70% de sobrecosto del Tren Maya, si las cifras no me fallan y la memoria no me traiciona. ¿Es normal? Porque me has dicho que siempre hay sobrecostos en las obras y que no necesariamente sería el gobierno de mayor sobrecosto, digamos, pero es el 70% de sobrecosto de una obra. ¿Es normal? Te contesto, Antonio, en términos de proyectos ingenieriles, no tengo los datos sobre las obras, pero te voy a contestar en rango de un proyecto típico ingenieril, y se habla de que modificaciones al presupuesto original pueden haber modificaciones en un 15% y en algunos casos hasta un 20%. En este caso no conozco a detalle los montos que se están manejando y por lo tanto el porcentaje de costo adicional de obra, pero en términos generales en proyectos de ingeniería 15-20% es aceptable sobre el presupuesto real. Oh, perdón, sobre el presupuesto original. Si me permites, Suemi, nada más agregar un poco a lo que comentas, y yo creo que es muy buen dato, es el tema de, bueno, normalmente el sobrecosto, hay dos partes de sobrecosto. Uno es el tema de planeación, ¿no? Con respecto al que se planeó, lo que se está realmente gastando, y otro que tiene que ver con otros aspectos, ¿no?, que pueden ser de otra índole, ¿no? Y ahí es donde no necesariamente por estar, por ejemplo, arriba de ese 20% quiere decir que sea por corrupción o cosas así. Puede ser simplemente también por mala planeación. Y normalmente sabemos que el sector privado hace mejor labor de planeación que cualquier gobierno en el mundo. Entonces, es muy difícil poder hacer ese análisis y se necesitan expertos en este tipo de cosas para saber qué tanto fue falta de planeación y qué tanto es otra cosa. Y tocó un tema importante, Gabriel, en este sentido. Generalmente
¿por qué participa la iniciativa privada, sobre todo en los proyectos que se conocen como acción público-privada? Porque, punto número uno, se aprovecha el expertise en distintos tipos de obra. No es lo mismo construir un puerto que construir una carretera, que construir un aeropuerto. Entonces, se aprovecha el expertise que se tiene por un lado, y eso mismo hace que los presupuestos estén más cercanos a lo originalmente presupuestado por el expertise que se tiene. Entonces, ese es un punto relevante que hay que tomar en cuenta. Muchas gracias, Antonio, por sus preguntas. Le cedo la palabra ahora a Dainzú Patiño de Expansión. Adelante. Hola, buenos días a todos. Me gustaría preguntar qué implicaciones puede tener justamente el hecho de que no haya miscelánea fiscal, porque pues, justamente en el paquete económico, pues bueno, en los criterios dicen que pues ya se viene como la maduración, ¿no? De la serie de las medidas tributarias que establecieron desde 2019. Entonces, por esa parte, pues que podríamos estar viendo, o sea, si una mayor fiscalización, todas estas acciones que se han enfocado en la recaudación secundaria. Y tampoco hubo renuncias recaudatorias, ¿no? Desde el año pasado no se presenta, el año pasado lo presentaron un poquito en el paquete económico, pero ahora sí no hubo nada y dicen que hasta junio del próximo año lo presentan. Entonces, nada más saber qué implicaciones puede tener esto en materia de transparencia y pues para la concepción de los legisladores para el proceso de votación del paquete económico. Gracias y buenos días. Tere, no sé si es... Con mucho gusto. En materia fiscal, lo que vemos es que el gobierno, con todas las medidas que ha implementado a través de la fiscalización electrónica, de mandar toda esta serie de cartas de invitación y demás, pues, ¿qué va a pasar? Lo que esperamos es que sea mucho más, no quiero decir agresivo, pero sí va a estar mucho más de cerca de los contribuyentes para revisar sus operaciones y sus pagos de impuestos. Como bien sabes, pues todas las medidas que ha implementado el Servicio de Administración Tributaria, pues llevan a que ellos tengan la información al día, ¿no? De las transacciones importantes de los contribuyentes de México. Entonces, lo que se espera es un plan de recaudación bastante fuerte para todas las empresas, de la mano siempre con medidas administrativas, aun y cuando el gobierno no incluya como parte del paquete económico una reforma fiscal como tal. Lo que hemos visto es que la manera en que se llevan a cabo ciertos cambios es a través de reglas administrativas, de la famosa resolución miscelánea fiscal. Entonces, mediante este tipo de reglas es cuando vemos algunos cambios que pueden ser de fondo para las operaciones de los contribuyentes, y por ahí yo pensaría también que podemos esperar algunos cambios sin necesidad de que pase por el Congreso. Perdón, estas reglas son las que se empiezan a publicar a finales de año, ¿verdad? Correcto. Bueno, es curioso, se publica la miscelánea fiscal a fines de año para todo el ejercicio, pero esta siempre está en constantes cambios. Y además de esto, recordemos que están las fichas técnicas, las preguntas y respuestas que emite el Servicio de Administración Tributaria y que publica en su página. O sea, hay una serie de instrumentos administrativos que utiliza el gobierno para implementar ciertos cambios. Entonces es ahí donde tenemos que estar como muy atentos para ver qué cambios pueden provenir de este tipo de regulación. Gracias. Con gusto. Gracias. Nada más me faltaría la de renuncias recaudatorias. No sé si por ahí alguien me pueda contestar. Gracias. Cuando te refieres a renuncias recaudatorias, ¿hablas de estímulos fiscales o de incentivos?
Sí, es que cada año presentan el presupuesto de gastos fiscales, o sea, lo que van a dejar de recaudar por IEPS, por estímulos, como de que dejan de cobrar el IVA en medicamentos, todo este tipo de cuestiones. Entonces, te presentan el informe de cuánto dejan de recaudar. Ajá. Sí, realmente digo, al no haber cambios sustantivos en las leyes fiscales, pensaría que es parte de lo mismo. Lo que no han recaudado o que tienen ceros por cientos, como es el caso de medicinas o ciertos alimentos, etcétera, pues va a ser exactamente lo mismo. Y lo que vemos es que en estímulos fiscales, perdón, son los mismos de 2023 y solamente se metió uno pequeño para enajenación de libros, periódicos y revistas. Entonces posiblemente veamos ese dentro de ese informe. Ahora Y, sí, ya perdón, todo. sí, y perdón, de la mano de estos, recordemos los decretos de Franja Fronteriza, región norte y sur, y del Istmo, ¿no? De Tehuantepec, que esos, la verdad, sí presentan beneficios fiscales. Muchas Muchas gracias. Gracias. Le cedo la palabra a Emiliano González de Infocel. Hola, buenos días a todos. Hablando nuevamente de las perspectivas para 2024, quisiera preguntarles qué factores creen ustedes que incidirán más sobre el desempeño de la economía. Por un lado, los aumentos de tasas y pues un menor crecimiento esperado en Estados Unidos y China, o bien pues un impacto positivo del nearshoring y también de la demanda interna en el país para que el PIB pueda crecer a los niveles que está anticipando el gobierno y que otra vez están por debajo de lo que ven los analistas. Y por otro lado, ¿cuánto esperan que contribuya el nearshoring al crecimiento en 2024? Gracias, Emiliano. Gabriel, por favor. Claro que sí. Hola, Emiliano. Oye, bueno, pues justo creo que delineaste los factores que estamos pensando que van a ser los importantes para el crecimiento del año que entra. Nada más déjame ir un paso atrás. Para poder entender lo que va a impulsar el crecimiento en 2024, hay que pensar un poquito en 2023. Creo que en 2023, por el lado local, una fuerza importante de crecimiento es que todavía había muchos rubros en el Producto Interno Bruto que todavía no regresaban a niveles de pre-COVID. Estamos hablando, por ejemplo, la economía mexicana, el PIB completito, regresó a estos niveles de antes de la pandemia en tercer trimestre del año pasado, del 2022. Pero no porque el PIB en su totalidad haya regresado, quiere decir que todos los rubros ya regresaron. O sea, había rubros como servicios en hoteles y restaurantes, el tema de actividades de esparcimiento culturales y deportivas, entre otras, que todavía estaban bastante por debajo de niveles pre-COVID. Entonces, simplemente por crecimiento orgánico, ahora que la economía está totalmente abierta, etcétera, y que además está creciendo bien, pues teníamos que contabilizar esa parte del crecimiento. Esa ya no, el otro rubro de construcción, por ejemplo. Entonces, esos ya regresaron a niveles pre-COVID prácticamente o están muy cerca. Entonces, esa fuerza de crecimiento ya no va a estar presente el año que entra. Yo creo que es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta que no va a estar, ¿no? ¿Cuánto dio este crecimiento, digamos, vamos a ponerle orgánico de estos rubros que regresaron a niveles pre-COVID? Pues pudieron haber brindado a la economía entre 0.5 y 0.8 puntos del PIB. Entonces es importante, por eso este año, por ejemplo, muchos analistas que pensaban que iba a haber una recesión en Estados Unidos, la mayoría, traían un crecimiento de 0.5, 0.8, justamente pensando que al menos estos rubros orgánicos iban a proveer crecimiento. Ahora, otra fuente de crecimiento en México de 2023 fue la actividad económica de Estados Unidos, que no se ha reflejado tanto en manufactura, salvo en la parte de vehículos, en la parte automotriz, pero que sí se ha reflejado en remesas y turismo. Eso el año que entra, pues a lo mejor va a estar presente, pero en menor medida, ¿no? En una desaceleración en Estados Unidos. Dependiendo, aquí hay todo, igual también hay muchísima divergencia en las opiniones de si va a ser nada más una desaceleración, aterrizaje suave, o si sí va a haber efectivamente una recesión pequeña. Independientemente de eso, pues sí se espera una disminución de turismo en Estados Unidos e inclusive, si bien ya no un crecimiento de remesas, inclusive algunos pueden pensar en una disminución. Entonces, eso va a estar ahí presente. Y como tú bien delineaste, está el tema de nearshoring, ¿no? El nearshoring va a estar, ¿no? Yo creo que a nadie le queda duda que independientemente si hay o no recesiones,
las empresas que tienen que hacer la relocalización o reubicación de sus líneas de producción del sureste asiático, China o de Europa del Este hacia un lugar cercano a Estados Unidos con vocación manufacturera, que prácticamente estamos hablando de México, tiene que hacerse sí o sí, independientemente de una recesión, una desaceleración económica, porque las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, así como otras más, pues no se ve que estén bajando, inclusive están creciendo. Vimos cómo la semana pasada el gobierno chino ya prohibió a sus funcionarios públicos utilizar productos de Apple, por ejemplo, ¿no? Entonces las tensiones geopolíticas siguen incrementándose y eso es difícil que pare. Entonces, dado eso, va a seguir pasando. Ahora, en el comité, si bien discutimos de nearshoring mucho, no se ha hecho un estudio en particular de cuánto puede aportar el nearshoring el año que entra. Ahora, tomando en cuenta que el nearshoring todavía no lo vemos en manufactura, sino lo hemos visto en construcción, ¿no? Todos estos desarrolladores de parques industriales que han estado trabajando prácticamente sin parar todo este año y parte del año pasado, y que se ha visto en el rubro de construcción cómo ha ido despegando, no nada más por digamos, la aceleración del gasto en obras insignia del gobierno, sino en la parte del sector privado se ha incrementado significativamente en la parte no residencial. Entonces, esto viene de los parques industriales que están preparando el terreno o la pista de aterrizaje, ¿no? Para que aterricen todas estas empresas y todas estas nuevas líneas de producción. Entonces, si tomáramos en cuenta un poco la tendencia que está habiendo en construcción y la extrapoláramos al año que entra, yo creo que 0.4 puntos del PIB, o sea, 40 puntos base del año que entra, pueden provenir del nearshoring, ¿no? Eso podría ser una estimación así, donde sentiría que la mayoría podríamos estar de acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Aida Ramírez de Ovaciones nos envía las siguientes preguntas. Dice, su opinión sobre el hecho de que para llegarse de más recursos el gobierno en el paquete económico ya se observa un incremento en la retención de ahorros de 0.15 al 1.48%, que fue algo que hace unos minutos comentaba Pérez Rodríguez. Y la siguiente es, ¿qué tan válido es señalar que las finanzas se verán comprometidas no solo en el 2024, sino también en el 2025? Principalmente por las pensiones y por incrementos a la pensión para adultos mayores. No sé si quieres contestar la primera y la segunda creo que es de Gabriel. Con mucho gusto, José Domingo. Pues sí, como viene ahorita el paquete económico es precisamente con este incremento en la tasa de retención por parte del sistema financiero. Y desafortunadamente, pues sí vemos que puede pegar bastante fuerte a los ahorradores mexicanos. Como bien sabemos, el ahorro es parte fundamental de cualquier economía y justamente en preparación para temas de jubilaciones, de pensiones, de ahorros cuando se tiene familia, etcétera, pues es importante fomentarlo. Entonces, el hecho de que existan estas tasas tan altas de la mano con una inflación, pues sí se va a traducir desafortunadamente en rendimientos menores para los ahorradores, ¿no? Y lo que podemos ver es, pues, por un lado, que no se está fomentando el ahorro como tal, y por otro lado, que pues aquellas personas o aquellas empresas que puedan tener inversiones con mayores rendimientos en otros países, pues posiblemente los muevan a otros estados. Entonces, creemos que sí es importante que se revise este tema, porque como bien saben, pues todos los excedentes de retenciones de impuestos sobre la renta pueden traducirse en saldos a favor, ¿no? Para los contribuyentes, y sabemos que no necesariamente es un proceso muy sencillo, ¿no? El obtener estos saldos a favor. Entonces sí vemos de entrada un efecto al fomento en el ahorro. Ok, yendo a la segunda parte, Aida, pues mira, si ves que el déficit realmente va a ser de 5, incluyendo todo, va a ser 5.4 puntos en 2024, y que de ahí más o menos 3 puntos porcentuales vienen de la aceleración de obra pública, de estos proyectos insignia, refinería, Tren Maya. Si realmente se terminan estos proyectos y no hay que continuar la construcción de ellos, le puedes quitar 3 puntos porcentuales del PIB y puedes bajar a los 2 puntos de déficit que marca la trayectoria de Hacienda. Entonces, pues la verdad, en ese sentido,
sí se ve que no estén comprometidas las de 2025, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que no se terminen y que haya o sea, si no se terminan y hubo un subejercicio en 2024, pues parte de ese subejercicio se puede pasar, así que extrapolar a 2025, que tampoco las comprometería. Creo que para hacer un análisis serio, digo, cualquiera que lo haga, de las propuestas económicas, no nada más hay que ver el déficit del año que entra, hay que ver el déficit y cómo queda la deuda, y hay que ver de dónde viene, ¿no? Porque este año se está bajando la proyección del déficit del aprobado, va a estar por debajo. ¿Por qué? Porque, como decía, como hay subejercicio este año y se va a transferir al 2024, por eso baja el déficit de año, baja significativamente la deuda proyectada para finales de 2023 y sube el año que entra. O sea, realmente nada más se transfiere. Por eso es importante ver déficit y deuda el año anterior y el año que sigue, para que realmente se pueda hacer un análisis completo. Entonces, nosotros no vemos comprometidas las finanzas públicas para 2025, un poco como decía nuestro presidente nacional, en la medida que se pueda reducir ese déficit. Ahora, en el tema de pensiones y en general, y en el tema de la pensión de adultos mayores, pues claramente mientras México pues, sigue avanzando el tiempo, la pirámide poblacional que tenemos hace que la gente está viviendo más años, entonces la gente es más grande, entonces va a estar creciendo esta parte. Ahora, no automáticamente porque crezca la pirámide, automáticamente crece el gasto, porque no se le da el apoyo a todos en general. O sea, mucha gente que hoy por hoy puede estar recibiendo su apoyo no ha ido a hacer el trámite, etcétera. Entonces, hay ciertas medidas que el gobierno tiene como para ir poco a poco incrementándose esto. Ahora, eventualmente, si hubiera una caída fuerte en recaudación, si hubiera un cambio importante que pusiera en vulnerabilidad las finanzas públicas, pues el gobierno va a tener que actuar en ese momento, ¿no? Y en el caso de México, normalmente se ha preferido, al menos la administración actual, ha preferido no incrementar significativamente el gasto, sino hacer recortes que incrementar el déficit y la deuda, ¿no? Entonces, pues no vemos que estén comprometidas para 2025. Nuestra preocupación es que en el mediano plazo sí sean sostenibles. Al final del día, en el caso de Pemex, por ejemplo, antes el gobierno recibía dinero de Pemex y ya, ¿no? Y sí, ok, por recibir tanto dinero de Pemex, no permitía a la empresa que hiciera inversiones, etcétera, ¿no? Pero así era lo que ocurría. Conforme el petróleo barato y los grandes yacimientos se han ido disminuyendo y los nuevos yacimientos son más escasos y son más costosos, pues claramente ahora del dinero que le da Pemex al gobierno, el gobierno le tiene que regresar una parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues si las cosas siguieran como están, pues le va a tener que seguir regresando dinero el gobierno a Pemex hasta que llegue un momento donde ya le regrese todo lo que le dio, ¿no? Entonces, ¿cuándo es ese momento? No lo sabemos, depende de muchísimas variables, incluyendo el precio del petróleo a nivel internacional, etcétera, pero esa es la preocupación del IMEF, que haya sostenibilidad de mediano y largo plazo, no nada más que se termine bien el sexenio, que es lo que parece que va a ser, y no parece que las finanzas públicas estén comprometidas para 2025. Muchas gracias. Ivonne Martínez del periódico La Razón nos envía lo siguiente. ¿Pueden abundar sobre las posibles presiones políticas que minen la confianza en el proceso electoral 2024 como uno de los riesgos que enfrenta la economía mexicana? ¿Y qué peso tiene este factor en el desempeño de la economía? También pregunta que para la actividad económica sería mejor el triunfo de Claudia Sheinbaum que el de Xochitl Gálvez. Sí, gracias Ivonne por la pregunta. Mira, como yo comentaba hace un momento, lamentablemente estamos viviendo un momento con una sociedad muy polarizada. Y en este sentido, lo verdaderamente deseable es de que este proceso de transición democrática para las elecciones del 2024 se lleven de manera tersa y que haya certeza en los resultados de este proceso electoral, para lo cual es importante que todos los actores políticos se comprometan a que tengamos este trayecto de manera adecuada y en apego a nuestra normatividad, a nuestras leyes.
Yo creo que eso es bastante importante para mandar mensajes a toda la comunidad financiera y que se pueda tener la confianza de seguir invirtiendo en nuestro país, que tanta falta nos hace para que podamos contribuir a uno de los principales retos de nuestro país, que es la desigualdad. Ese es la primera parte de la pregunta. La segunda parte, pues mira, lo verdaderamente importante es que independientemente de quien gane la presidencia, es su propuesta de trabajo, que sea una propuesta enfocada a todos los retos que tiene nuestro país. Nuestro país tiene bastantes retos y uno de ellos hoy en día, que es lo que le están llamando el momento mexicano, el nearshoring, en el cual se requiere aprovecharlo y para lo cual hay que trabajar, como ya se dijo en el boletín, en cuestiones de infraestructura, en energía eléctrica verde, líneas de transmisión, aduanas más expeditas que hagan que el país esté en términos de competitividad y un Estado de Derecho que dé certeza a los inversionistas para poder invertir de mejor forma. Entonces creo que hay mucha tarea por hacer y cualquiera de las dos que gane o cualquiera que gane la presidencia más bien, debe tener en cuenta el tener que aprovechar este momento mexicano para poder crecer de mejor forma y tener los elementos para combatir ese reto principal que es la desigualdad de nuestro país. Oye, pero José Miguel, quisiera nada más agregar una cosa muy rápida. Y yo creo que dos cosas aquí. Yo creo que lo más importante ya lo comentó nuestro presidente nacional. Nada más, un tema importante. Todavía no tenemos un programa económico, una serie de propuestas formales de los candidatos. Yo creo que, bueno, estamos en una etapa temprana de eso. Pero también un punto importante para poder contestar la pregunta, no es, de ninguna manera se quiere evadir, es ver las propuestas, ¿no? O sea, no puedo pensar que porque a lo mejor una me cae bien y otra no me cae bien, o al revés, simplemente ya puede ser mejor para el país. Entonces, yo creo que sí es importante contar con un programa económico, político y social que nos permita pues, hacer una evaluación objetiva, que es lo que se requiere, ser objetivo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. No es como cuando el presidente López Obrador estaba en campaña, ¿no? Que ya tenía su libro La Salida, ¿no? Donde pues venían las propuestas delineadas que prácticamente son las que lleva, las que yo creo que en un 90% ha llevado a cabo en su gobierno. En este caso no tenemos esa información. Y dos, si hubiera preocupación en los mercados financieros, que es normalmente los que reaccionan primero ante un tema electoral, yo creo que sí va a haber reacciones importantes en el 2024 por la elección, pero no por la de México. Yo creo que por la de Estados Unidos, ¿no? Hay todo un tema con respecto a México del lado de uno de los partidos en Estados Unidos que trae la idea de que así como cuando Trump estuvo en campaña con el tema de querer negociar tratado de libre comercio, etcétera, así hay otros temas, ¿no? Temas de seguridad, etcétera, que yo creo que eso sí puede ponerle volatilidad a los mercados financieros más que la elección en México, ¿no? Ese todo. Gracias. Le cedo la palabra ahora a Mario Mendoza de Publimetro. Hola, buenos días a todos. Gabriel, a mí me gustaría que me ayudaras con a explicarles a los lectores la previsión de inflación que ustedes están en el IMEF teniendo. Tienen una inflación que va a cerrar muy cercano al 5%, por debajo del 5%, y muchas de las personas piensan que con esto los alimentos van a bajar, habrá mayor empleo, tal vez los salarios mejoren, pero me gustaría hacer un balance, o que me dieras un balance más bien acerca de cómo la inflación impactó, cuál es la nota que arroja esta disminución en la inflación y cómo impactó al salario, a la creación de empleos y a las perspectivas económicas de las empresas, que al final es el principal ingreso para la mayoría de los mexicanos. Gracias. Oye, nada más una pregunta. Lo que me decías al principio es que cómo el balance de cómo impactó la inflación a empleo y salarios, ¿verdad? Esa es la pregunta, ¿no? El principio como que se cortó un poquito, al menos a mí, y no te alcancé a escuchar. Sí, es correcto. Ok. José Domingo, voy a proceder entonces. Bueno, yo creo que mira, la inflación siempre es no ayuda a la economía cuando es alta, ¿no? Cuando es estable y baja, está bien, ¿no?
Digo, todos quisiéramos que no hubiera inflación, pero ya sabemos que en lugares donde no hay inflación también es un problema, como el caso de Japón, y ahorita están viviendo un poquito de eso en China. Entonces, realmente sí está bien que la inflación esté baja y estable. Hemos tenido la inflación que no veíamos en 20 años, ya sabemos, por todos los problemas que hubo durante la pandemia, la pospandemia y la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, todos estos choques se han ido disipando. Muchos de estos choques fueron precios de alimentos, fueron energéticos, que son la parte no subyacente. Entonces, la inflación en México, por ejemplo, del nivel más alto que alcanzó en la segunda quincena de agosto del 2022, que fue 8.77%, al nivel actual, ¿no? Que está por abajo de 5%, más o menos 70% provino, o la baja, vino del componente no subyacente, o sea, de energía y de productos agropecuarios. Entonces, realmente estos choques se han ido disipando y es lo que más ha bajado la inflación. Ahora, la inflación subyacente no quiere decir que no ha bajado. Del 8.66%, que fue su máximo reciente en la primera quincena de noviembre del año pasado, a los niveles actuales, todavía sí ha bajado, pero le falta por bajar, ¿no? Ya estamos muy cerca de que esté por debajo de 6%, lo cual está bien, pero todavía le falta mucho por bajar a esta inflación subyacente, que además es en donde más debe de tener incidencia la política monetaria. En México, pues, la incidencia de la política monetaria es diferente a otros lugares. En otros lugares, normalmente, la política monetaria reduce la actividad económica. En el caso de México, no tanto, precisamente porque no somos un país tan bancarizado. Entonces, lo que más ayuda es el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio creo que se ha comportado muy bien y ha estado a la altura de la política monetaria, que ha sido una de las principales razones por qué se ha comportado tan bien. Tener un banco central autónomo, que además, a pesar de que 4 de los 5 miembros ya son puestos por esta administración, ha hecho una labor responsable y ha subido las tasas de manera adecuada y de manera además oportuna. Entonces, habiendo dicho todo eso, entonces la inflación, ese es un poquito el balance de cómo ha ido bajando. Obviamente, ¿a quienes les ha pegado más? Pues a los estratos más bajos, ¿no? Simplemente lo que sabemos, ¿no? Cuando suben los precios de los alimentos, a quien más pega pues, es a las personas con menos recursos, que yo creo que algo que ha ayudado ha sido este incremento en remesas, ¿no? El incremento tan sustancial en remesas ha hecho que mucho del consumo que la inflación se ha comido, pues pueda subsanarse por esa parte. Por otro lado, el empleo ha seguido creciendo, ¿no? Llevamos ya más de 4 meses seguidos en que la tasa de desempleo se encuentra casi en mínimos históricos, ¿no? Desde 2005 que el INEGI utiliza la metodología actual. Entonces, claramente, entre el incremento del empleo, las remesas, y por otro lado, el incremento de salarios, eso ha ayudado. El incremento de salarios que se ha hecho al salario mínimo, por ejemplo, aunque ha sido muchas veces criticado y que, por otro lado, a lo mejor repetirlo demasiadas veces sí puede ser muy inflacionario, al menos hasta el momento no se ha visto un impacto inflacionario tan grande y quienes pagan una vez salario mínimo normalmente son los sectores de hoteles, restaurantes, etc. Entonces también sufrieron pues sufrieron muchos choques en estos años, ¿no? Con la pandemia, etcétera, con la guerra, sufrieron un incremento de alimentos, sufrieron el incremento del salario mínimo de 20% y sufrieron también que no hubo un paquete de estímulo fiscal durante la pandemia que los ayudara a subsistir cuando nadie iba a sus restaurantes o hoteles. Entonces ellos han transferido mucho de estos costos a los consumidores y han podido pagar los sueldos que demandaban sus trabajadores. Entonces, en cierta medida, aunque obviamente siempre haber tenido episodios de inflación más alta tiene un balance negativo en términos de cómo le puede ir a la población más vulnerable, así creo que ha habido fuerzas que han ayudado a que no sea tan fuerte. Insisto, remesas, el incremento en el empleo y el incremento en salario, ¿no? Gracias. Gracias. Ya estamos exactamente 15 minutos antes de las 11 de la mañana. Como lo comentamos al inicio de esta sesión, estaríamos finalizando a esta hora en virtud de que se va a celebrar el simulacro nacional. Mi sugerencia es, tenemos todavía 3 personas que quedaron pendientes sus preguntas. Si me permiten la sugerencia, que nos hagan llegar las preguntas de manera escrita y poderles dar respuesta a través de Gloria Ortiz. Entonces, les agradeceré si nos ayudan en ese sentido. Gloria, si puedes coordinar con las personas que faltan de plantear sus preguntas para que también tengamos la debida respuesta, por favor. Entonces, Claro. con esto
Le cedo la palabra al presidente nacional, José Domingo Figueroa Palacios, para que nos dirija las palabras de cierre y agradecimiento. Adelante, José Domingo. Gerardo, bueno, también antes que nada agradecerle a Gabriel, a Tere y a José Luis el haber participado en esta conferencia de prensa y sobre todo a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en nuestra conferencia de prensa del mes de septiembre. Nos estamos viendo en la conferencia del mes de octubre. Muchas gracias a todos y que pasen buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Abrazo.